Juan González Florido. La fecha de nacimiento es el 23 de marzo de 1923, en la Sierra de Bulgaria, en Pisana. ¿Qué recuerda usted de su abuelo? De mi abuelo, pues muy poco. Lo conocí a la madre de mi padre, pero al padre, al marido no, mi abuelo no. ¿Y qué sabe de ellos? ¿Qué le contaron de ellos? Pues nada, tenía una finquita ahí en Los Malagueños. Los Malagueños es un buena barriada. ¿Y la finca aquella que hacían su abuelo? Ahí tenía higueras, tenía olivos, tenía árboles frutales. Y con aquello más o menos tiraban de la familia, ¿no? Le ayudaban a la familia, claro. ¿Eso eran sus abuelos por parte de quién? De mis padres. Por parte de mi madre no los conocí. ¿Pero qué le contaron de ellos? ¿Sabe algo de ellos? Que eran trabajadores que dedicaban a sacar pita, eran piteros. ¿A sacar pita qué es exactamente? La pita es esa fibra que tiene las pencas. De los chumbos, ¿no? ¿Eh? De las chumberas. Las chumberas no, las pitas. Ajá. Las pitas Una pita diferente al chumbo. es como si fuera el cáñamo. ¿Y de ahí qué se saca? ¿Para qué sacan de ahí? Pues antes sacaban las cuerdas para amarrar a dos. A eso se dedicaban su abuelo por parte de su madre, ¿no? Mi madre. Y por parte de su padre me ha dicho que tenía una finquita, Sí, una finquita y tenía olivo, tenía... olivo y además se dedicaba. Los dos abuelos, por parte de padre y por parte de madre, proceden de esta zona, de esta localidad. ¿Recuerda algo más del trabajo de su abuelo por parte de su padre? Me refiero, trabajaba en aquella finca, ¿qué labores tenía que hacer su abuelo? Además, de tener la finquita, eso, pues se dedicaban también a vender por ahí una bestia, un caballo, a vender por ahí por las casas. Lo que da tierra no, a vender ropa y a vender quincalla. ¿Y eso dónde lo compraba su abuelo? En Málaga. Iba a Málaga, daba aporte y volvía al pueblo y vendía quincalla, vendía ropa. Vendía ropa. ¿Y qué tenía? ¿Un carro tirado por bestia? No, por una bestia, antes tenía una bestia, caballo para llevar. ¿Llegó a conocer a su abuelo muchos años? No, a mi abuelo no, a mi abuela. ¿Su abuelo, este que me estaba hablando, sabía leer y escribir? Sí. ¿Sabe por qué? ¿Había estudiado o había...? No, que era maestro que iba por las casas. Él también hacía de maestro. Que él iba... Ah, que había maestros que enseñaban por las casas, ¿no? Enseñaban por las casas y de ahí lo enseñó. Y él había aprendido de aquellos maestros, ¿no? ¿Era una persona religiosa su abuelo? No. No era muy religioso. No era muy religioso porque estábamos en el campo y no iba al pueblo nunca. Sí, ¿no? Pero dice usted riéndose, ¿por qué? Porque su abuelo no tenía idea para nada religiosa de ningún tipo, No, o todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Ya tenía ideas de izquierda. ¿Ya se lo contaron a usted, que él era una persona con ideas? Sí, claro. Y sería de los primeros, a lo mejor, aquí en el pueblo, de tener una ideología de izquierda, ¿no? Claro. ¿Él aquello le supuso algo? ¿Tuvo algún problema por tener pensamiento de izquierda? No, porque el único que tuvo problemas un tío mío, que lo metieron en la cárcel, y antes, pues, en el momento que lo metían en la cárcel, pues enseguida, si no aparecía un fiado, uno que lo fiara, pues lo mataba. ¿Y lo mataron a su tío? No, a mi tío no, porque mi padre fue a Cártama, que tenía un amigo que había estado en América, que le llamaban González Marín, y entonces pues ese lo libró. Lo libró de la condena que tenía. La condena, ¿eh? Bueno, ahora le preguntaré un poco por todo aquello, pero su abuelo dice que ya tenía ideas de izquierda. ¿Ya era comunista o socialista? No,
antes no había ni comunistas ni socialistas. Eran de izquierda Antes simplemente. de izquierda porque éramos obreros. Hacia obrero pues no se puso de derecha. Pero su abuelo incluso era un pequeño propietario, ¿no? Tenía un... Sí, tenía, pero no tenía para comer. No Tenía que buscar hacer la vida en otra cosa. ¿Y sabe de dónde su abuelo recibió aquella idea, aquella conciencia política? ¿De dónde la...? Porque alguien le hablaría o alguien se pegaría para... Claro, claro. ¿De quién? ¿No sabe...? Eso es cuando estaban en el trabajo, se juntaban unos pocos y te decían, pues tú, ¿qué eras? ¿De obrero o capitalista o dinero? Y yo, como tengo un duro, pues Claro, tengo que ser obrero. Claro, era de izquierda. Su abuelo tenía aquel pequeño pedazo de tierra y también andaba con el carro dando porte, vendiendo. ¿Con aquello llevaba a la familia para adelante, tiraba a la familia para adelante? No, tenía que ayudarse de otras cosas. Con aquello más o menos iba tirando, pero las condiciones de la familia no eran, No eran nada del otro mundo, ¿no? nada. ¿Recuerda la casa de su abuelo? La casa de mi abuelo pues tenía un piso de piedra que en el que teníamos que pasar casi tanto porque estaba hecha en una sierra. Y tenía desniveles, el terreno y todo, ¿no? Y estaba pegada al campo, a la sierra. Habitaciones, Una solo, ¿no? la cocina, una en la cocina. Y dormían allí mismo en la habitación grande. Allí dormían. ¿Cómo dormían? ¿Recuerda cómo era? ¿Tenían una cama allí cerca de...? Dormía cerca del fuego porque hacía frío, Entonces era una casa sin lujo ninguno, ¿no? sin luz ninguno. Y la casa tenía techo de palma. Y supongo que las paredes estarían hechas, no habría ladrillo todavía cuando... Hacia las paredes estaban hechas de piedra y rellenadas con barro. ¿Pero era grande o era pequeña? No, muy grande no era muy grande, era como para una familia. Supongo que agua corriente no habría allí, claro, Agua cuando llovía. cuando llovía. No, supongo que habría algún pozo o irían a alguna fuente por agua. Allí había unos pozos, se hacían pozos y se sacaba el agua, pero para beber. Para beber, para limpiar y todo eso, ¿de dónde lo utilizaban? En otro pozo, después que ya era... Su abuela, la que vivía con, la que usted conoció más, ¿a qué se dedicaba? ¿Era ama de casa, hacía las cosas de las labores de la casa o tenía algún empleo más? No, ella tenía el empleo de que se iba con mi abuelo a trabajar con ¿Con el carro? con el carro, el caballo, lo que tuviera, y entonces pues le ayudaba a quedarle a jornada un poco más mayor. Más mayor, ¿no? Claro. Y le contaron anécdotas de, por ejemplo, si iban a Málaga a comprar quincalla, ¿dónde compraban quincalla? La quincalla tenían que venir de la sierra, tenían que venir ahí a la estación y cogían el tren y iban a Málaga. Y entonces la línea de tren que había que unía Pizarra con Málaga era muy irregular, o sea, ¿había trenes habitualmente o No estaba nada bueno. No. que había un tren al día, a lo mejor uno para venir a otro país o cómo? Había uno por la mañana y otro al mediodía y otro por la noche. Y él se conectaba a Málaga con esta zona, ¿no? Aquí, de todas maneras, los tiempos de su abuelo y luego los de sus padres, esta zona ha sido una zona agrícola de la tierra buena, ¿no? Sí, la tierra buena. ¿Qué ha dado esta zona? ¿Qué ha dado de fruto así? Había mucha naranja, limones, fruta. ¿Había almacenes grandes aquí que vendían la fruta luego a Málaga? Sí, aquí la llevaban a Ávila, Y de a los Pedro Díaz, le llamaban Pedro Díaz. Pedro Díaz era unos almacenes grandes que había de Un fruta. almacén grande. Y esa gente ya lo vendía afuera, a Málaga y a otro. Ya lo transportaban por los lados. Entonces, los limones y las naranjas, eso
eran frutas que no era muy corriente tampoco que estuviera en todos los sitios. Se vendía más o menos bien, o sea, daba eso para que una familia tirara para adelante. Tenía que venderlo fuera. Eso lo llevaba al almacén y el almacén lo transportaba al extranjero. Al extranjero incluso llegaba la fruta de por aquí, ¿no? De por aquí. ¿Y estaban bien pagadas las naranjas y los limones y eso de aquí? Con todas cosas. En aquella época, para ir tirando una familia, ¿no? ¿Y había grandes plantaciones aquí de limones y de naranjo? Sí, había, desde Ádula hasta Málaga había muchas plantaciones. El agua que se sacaba para esas plantaciones normalmente ha sido de pozo, ha sido del río, ha sido El de... agua del río. Ahí el río llevaba por el lado del río, llevaban unos cauces, que llaman una acequia, y entonces aquella, con la acequia se regaba la huerta. Me estaba contando que el agua se cogía desde el río y se aprovechaba para hacer de regadío toda esta zona. Eso sí, con la acequia. Supongo que habría mucha gente que se dedicaba a trabajar al jornal en la recogida de la fruta. De las frutas, ¿eh? ¿Qué más trabajos tienen los árboles? Me refiero. Habría una temporada de podarlos, ¿no? No, aquí no había, se sembraba en la tierra, se sembraban remolacha, se sembraba avellana y todas esas cosas se sembraban aparte de los árboles frutales. Supongo que aquí, igual que en muchos pueblos, el terreno estaría repartido más o menos entre la gente del pueblo, pero luego habría grandes extensiones de tierra. Aquí había 3 capitalistas. ¿Quién eran? En el pueblo: el conde, Paco Díaz y Pedro Vila, el de los almacenes. Y esa gente a lo mejor tenían unas extensiones de terreno que eran grandísimas, ¿no? Sí, tenían Mucha extensión, ¿no? mucha extensión. Y muchos trabajadores a su cargo, supongo, ¿no? Muchos trabajadores que trabajan el pueblo con ellos. Con los 3, esos trabajaban el pueblo. Y luego supongo que casi todas las familias a lo mejor tenían un pedacito pequeño, muchas familias tenían un pedacito pequeño. Tenían un pedacito pequeño de herencia de un abuelo. Y ahí tenía a lo mejor su pequeño huerto y su arbolillo también, ¿no? Sí. Supongo que ese trabajo no tendría horario ni descanso ni nada de eso. Eso sería un trabajo de lunes a domingo porque, claro, De todo trabajaba. dependía de lo que él vendiera y de lo que él sacara de producto, el tirar para adelante la familia o no, ¿no? La quincalla, por ejemplo, aquí en el pueblo, ¿para qué la utilizaban? A venderla por el pueblo, por las casas. Pero la quincalla, ¿qué es? Para la gente joven que no sepa lo que es la quincalla. La quincalla es, por ejemplo, la olla, hilo, aguja y todas las cosas. Todo lo que hace falta en una casa. Toda esa cosa, ¿no? De la vida cotidiana. ¿Y eso dónde lo compraban ellos? Ellos en Málaga. Y además de quincalla, ¿qué me has dicho más que traían de Málaga aquí para vender? Para vender traían De muchos tipos de cosas, ¿no? Que aquí en el pueblo escaseaban, ¿no? No era normal que... Y con aquello supongo que habría muchas familias que le comprarían y que le dejarían a deber aquello o en préstamo, o se lo pagarían a plazo, ¿no? Porque entonces esas cosas eran como artículos de lujo, ¿no? Su abuelo, por lo tanto, sería una persona conocida, ¿no? Entre la gente del pueblo, ¿no? Me ha contado un poco cómo era su casa, que era una casa con una sola habitación grande y luego tenía otra más que era una cocina, ¿no? La cocina pues ya de piedra. Para cocinar pues tenía una olla y se hacía de comer en los platos que había de barro y se hacía comer y allí se comía todo el mundo. Todo el mundo comía del mismo plato, ¿no? Toda la familia comía allí del plato.
¿Qué era lo que se comía antiguamente? ¿Qué es lo que comía un hombre del campo, un jornalero? ¿Qué podía comer diariamente y qué podía comer un día de fiesta, que era un día que comía algo más en condiciones? Bueno, aquí se acostumbraba el día San Juan, en la feria de la sierra, y entonces hacía un poquillo de mercado y se compraba pescado y se compraba carne. El pescado le llegaba aquí con mediación de los trenes, que llevaba los trenes llevaban el pescado para Madrid y iba dejando, por ejemplo, en Pizarra un poco y en Aro otro poco y en Bobadilla iba dejando un poco de mercancía en cada sitio. Eso es. Para que se vendiera. Y aquí habría un pescadero o alguien que se dedicaba a venderlo por las calles, ¿no? Eso es, claro. Entonces por las calles se vendían muchas cosas, ¿no? Se vendía... ¿Qué era habitual que se vendiera por la calle diariamente? ¿Quién se veía por las calles pregonando cosas? ¿Qué había? Pregonando por ahí el pescado, el pan. Carbón también, por ejemplo, se vendía por las calles. Carbón también. Antes también, en la época de su abuelo y luego la de su padre, el acceso a los médicos, a la sanidad y eso era complicado, ¿no? Era complicado, no estaba muy fácil el poder tener médicos ni medicinas para cualquier... No, no teníamos médicos. ¿Cómo era? ¿En el pueblo había un médico, por ejemplo? En el pueblo había un médico, pero tenía que ir a pagando. Que para ponerse malo había que pensárselo, ¿no? Claro. De modo que cobraba y entonces cualquiera no podía costearse tampoco ir al médico. La mitad no podían ir al médico. Tenía que estar uno muy malo para tener que ir al médico. Claro. ¿Recuerda que en su familia alguien estuviera muy malo y no lo pudieran llevar al médico? Había familia que tenía que llevarlo en una camilla, en unos palos de ahí, de la sierra, y lo tenía que traer aquí a Pizarra, y aquí de Pizarra a Málaga. Porque usted también, al igual que su abuelo también vivía en la sierra, ¿no? No vivía en el pueblo, ¿no? Sí. Y en la sierra hay todavía menos cosas, ¿no? Está menos... Y ahora había 2 o 3 tiendas y un par de bares y tal. ¿Y de la sierra qué se sacaba de provecho antiguamente? De la sierra de aquí. O sea, me refiero que también habría gente que fuera a la sierra a trabajar, ¿no? ¿En qué trabajaban o qué partido se le sacaba a la sierra? Sí, eso, la sierra se dedicaban mucho de irse a la Vega de Málaga a trabajar. La familia llevaba la familia y le daban trabajo a los patrones. Iban a trabajar jornada por temporada, ¿no? Por temporada. ¿En qué trabajaban? ¿Qué plantaciones había en Málaga que...? Ahí sembraba el cacahuete, La caña de azúcar. la caña de azúcar y todas esas cosas. El cacahuete hace una plantación también típica de aquí, ¿no? Ya no hay plantaciones de cacahuete, ¿no? Ya no hay. ¿El cacahuete se vendía en Málaga o se exportaba también fuera, al extranjero? Eso le vendía en Málaga más que porque lo apañaban, lo compraban para tostarlo y después lo metían en un plástico y ya. Y después lo movían. En la época de sus abuelos también habría, para sacar, por ejemplo, el pan o el aceite, que era algo habitual, molinos, ¿no? Molinos de modelo. ¿Había muchos molinos de trigo aquí, por ejemplo, en el pueblo? Aquí tenía, en el arroyo Bonera, estaba la molina y otro molino más. Y luego después de harina y otro par de ellos de aceite. ¿Y todos tenían el mismo funcionamiento? ¿Los molinos antiguamente cómo funcionaban? ¿Eran de agua, con bestias, lo movían las bestias? ¿O? Cuando empezaron con las bestias a dar vuelta
y a moler aceituna. En esta zona también había muchos olivares. Oliva había muchas. Sí, había muchas. Supongo que también muchos trabajadores de la aceituna, ¿no? Mucha gente para recogerla, para... Nosotros íbamos de... Mi padre y mi familia se iban a Cártama. A Cártama. Y allí ya tenía patrones para que me dieran de... Y una cosa que siempre pienso cuando me cuentan esto es que el año que habría mala cosecha o que había llovido mucho y no había mucho producto o que estaba la cosa complicada, cuando no podían trabajar las familias jornaleras del campo como las suyas, ¿de qué vivían? Vivían de que se iban a arrancar cogollos de Palma a Marbella y a coger la uva a un pueblecito que había por la parte arriba de esta zona, Manilva. Por la parte de Manilva, se iban a coger uva o se iban... Allí está mi abuela enterrada. Allí tiene su abuela, en Manilva. Allí tiene mi abuela enterrada, murió allí, que estaban cogiendo la uva, y entonces como no tenían dinero, pues, allí la enterraron. Y su abuela, me está hablando de la abuela de la mujer de este hombre, ¿no? Por la parte de mi madre, que por parte de mi padre era la que tenía la finquilla y que tenía Los que iban de tratante a Málaga y demás, ¿no? Y por parte de su madre, que me estaba contando, eran también trabajadores del campo, como me ha dicho. Incluso su abuela tenía que ir también con su marido a recoger, a trabajar en la recolecta de lo que fuera, ¿no? ¿Cuánto le podían pagar en la época de su abuelo a un jornalero del campo? A un jornalero le daban un saco de 100 kilos, le pagaban a 15 céntimos, pagaban como podía. O sea, un saco de lo que recogieran, 15 céntimos. Era poco dinero, ¿no? Porque como es contestado, ellos van apuntando diario y a la semana pues ajustan cuenta y ya. Trabajaban a destajo, que se llama, ¿no? A destajo. A sacar, cuanto más kilos hicieran, más dinero se llevaban, ¿no? ¿Qué es lo que estaba mejor pagado? ¿La uva, la palma, las naranjas y los limones? ¿Qué es lo que más convenía? Aquí todo, cuando no había nada, pues todo era bueno. Claro, tenían que acudir a cualquier cosa, ¿no? Claro. Y lo más trabajoso, que era la palma, por ejemplo, que me ha dicho, ¿cómo es? ¿Tenían que arrancarla del suelo? La palma, que de donde sale luego una palmera. Donde se hacen los sombreros. Sombreros de palma. Aquí en el pueblo, por ejemplo, había gente que se dedicaba a eso, a hacer sombreros. Aquí había también una fábrica de palma. Ah, había una fábrica de palma. Sí. ¿Y qué hacían? Además de posiblemente que hicieran sombreros. Pues trabajaba en la palma y era lo que hacía que cortaban la palma y la traían en carro, lo que sea, y la traían a la fábrica. Y la fábrica la bañaba. En la fábrica la apañaban y a lo mejor la vendían para que en otro sitio hicieran lo que fuera, los canastos, los sombreros. Sí, hombre. Entonces me dice que bueno, que tanto por una parte como por otra sus abuelos tuvieron un nivel económico bajo, más bien, ¿no? Eran trabajadores, ¿no? Sí. Trabajaban igualmente, su abuelo por parte de su madre tenía las mismas condiciones de trabajo prácticamente, ¿no? De sol a sol, a temporada y sin ninguna protección de ningún tipo, supongo, Ninguna. Si alguien se ponía malo de una pierna, no podía... No tenían ni médico. No tenían médico, no podían cobrar si estaban malos, Claro, ¿verdad? ni hablar de vacaciones. No cobraban nada. Vacaciones no las conocería. Las vacaciones, ¿Cuántos hijos tuvieron sus abuelos por parte de su padre? 5, ¿Y por parte de su madre? 7. Eran 4 hembras
y tres machos. Me dice que su abuelo tuvo ideas políticas, se puede decir, ¿no? Tenía algún tipo de conciencia política. ¿Recuerda usted que participara en alguna manifestación, fuera a mítines o se reuniera con gente del partido? No, porque antes no había eso. Yo sí pertenecí, porque yo me fui a Francia y me coloqué a trabajar en una fábrica. Y en la fábrica, pues me dijeron, dice, ¿usted a qué partido pertenece? Digo, yo a ninguno. Y dice, no, pues aquí tiene que apuntarse a un partido. ¿A cómo nos apuntamos? ¿Al del patrón o al del obrero? Digo, y me apuntaron al Partido Comunista. Y se apuntó en el extranjero, en la emigración. Como emigrante, ¿fue usted del Partido de los Obreros? Supongo que del Partido Socialista, ¿no? Del Partido Comunista. Comunista, ¿no? Porque como entonces no había todavía... Ahora, no estaba el socialista formado, la decisión del socialista, claro. El socialismo, pues era de la derecha y de la izquierda. ¿Su padre sabía leer y escribir? Bueno, muy malamente, pero sabía leer y escribir. ¿Había aprendido también, había ido a colegio? En periódico y... ¿Sí? ¿Había aprendido en colegio o de profesores como el que había tenido su abuelo? No, igual, aquí en la escuela lo que había era por profesores particulares. ¿Profesores particulares que atendían a los niños Exactamente. en sus casas o tenían...? No, en su casa. Ellos iban a casa por casa. Y muchas veces iban de noche, ¿no? Y yo fui de noche. Porque por el día trabajaban, ¿no? Por el día trabajaba. Y entonces, pues, teníamos que ir a trabajar de día y de noche a la escuela. Se hacía el día muy largo, ¿no? Entre una cosa y otra echaban muchas horas atendiendo. ¿Su padre le contó quién fue su profesor, cómo era o lo que aprendió? Mi padre aprendió a escribir una carta mala. Lo básico, ¿no? Ah. Pero me dice que leía periódicos. Sí, ¿Qué periódico compraba su padre? el que había. ¿Cuál era el que había? ¿Lo recuerda de verlo en su casa? ¿El nombre del periódico? ¿El Popular? El Popular. ¿La Unión Mercantil o la Unión Ilustrada o cuál de esos? Sí, antes había muy pocos periódicos. Había muy pocos. Muy pocos periódicos. ¿Y cómo llegaban aquí los periódicos? ¿Los traían en el tren? Sí, Vendrían todas las mañanas, ¿no? claro. Su padre sabía leer y escribir, como me dice. ¿Eso le dio alguna oportunidad de tener un trabajo más...? Sí, de tener a que estuviera, por ejemplo, una cuadrilla trabajando para Apuntar apuntarlo. lo que cada uno hacía, lo que no hacía y demás. Claro. Eso sería cuando ya él fue un poco más maduro, pero antes él le contó cuáles fueron los primeros trabajos que realizó su padre. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que le encargaron, como cuando era un niño, cuando era un jovencillo? Cuando era un niño, pues a lo que querían los señoritos. Porque él trabajaba en una finca grande de algún señorito. Trabajaba en Catama, en un señorito que le llamaban, estuvo hasta en América. ¿El señorito o su padre? No, mi padre no, el señorito. El señorito. Que era de esta gente de los cines, y entonces se dedicaba a ir a América a explotar el negocio, el cine y los teatros. Y los teatros, o sea, que era un personaje que... Era el único González Marín. Diego González Marín. Diego González Marín. González Marín lo conozco yo más. González Marín, ese estaba ahí en Cátama, y cuando nosotros estábamos cogiendo una vez se iba para América, para ganar dinero para... Pero era un empresario del cine. Empresario del cine. Era empresario. ¿Y él qué hacía? ¿Pagar las películas o llevaba a los actores o qué era lo que hacía? Él llevaba todo.
Sí, pero trabajaba en ese mundillo, pero él no era actor, ni él era... No, él lo que era como representante de la cosa esa, del cine y del teatro. del teatro. Entonces, la finca aquella, a lo mejor llegarían a ver a algún artista por allí de vez en cuando, ¿no? La González Marín, en Cártama, esa es la que pinta. Es, por ejemplo, como aquí el Conde, de Puerto del Moro, que nació ¿Y aquel González Marín, cómo era su finca? ¿Cómo era de grande? ¿Qué? aquella no tenía, porque tenía aquí un cacho, aquí otro cacho, aquí otro cacho, y otro cacho, y eran Tenía muchas tierras, ¿no? muchas tierras. Y aquel hombre no vivía allí. No, que va, él vivía, no digo que se iba para América y hacía el dinero allí, y después lo estaba aquí. ¿Y qué veía usted porque esa era su residencia fija, o él solamente iba en el verano, venía ahí, o su familia era oriunda de ahí, de Cártama? Sí, la familia era de aquí de Cártama. ¿Y qué tenía él en su casa, por ejemplo, que no había en otras casas? ¿La casa de un señorito que tenía que no había? La casa de González Marín era la casa más lujosa de Cártama. ¿Y qué tenía esa casa que no tenía Pues, la casa de su abuelo, por ejemplo, la casa de su padre? Por ejemplo, jardines, piscina, que en aquel tiempo no Que nadie tenía una piscina, ¿no? tenía piscina. Y a lo mejor dentro de la casa a lo mejor tenía electrodomésticos, tendría a lo mejor... Todo. Él tenía un cotillo que estaba por detrás de la ermita en un campo. Y allí, cuando iban los señoritos, pues ponía la luz y ya se veía los kilómetros, 4 o 5 kilómetros que había de a Cártama, pues se veía Sí, ¿no? como decía. Y tenía a lo mejor tenía una nevera, ¿no? O nevera podían tener en una casa, o radio, supongo. Claro, tenía de todo ya. De todo, ¿no? ¿Y aquel hombre cómo era con su padre? ¿Cómo se portaba? Hombre, se portaban bien porque teníamos una cuadrilla, nosotros una cuadrilla de 7 hijos, y entonces pues me daba de comer y vaya que nos trataban bien. ¿Ustedes vivíais allí o vivían fuera? ¿Vivían en...? Nosotros vivíamos en Cártama, para tiempo de la aceituna y para tiempo de las calles, de la ciega, pues nos íbamos aquí a la sierra. A la sierra, volvían a su casa propia, ¿no? Y cuando vivían allí en Cártama, ¿qué vivían? ¿En la misma casa donde vivía...? No, en una posada. En una posada que tenía aparte, ¿no? Supongo, en otro edificio aparte. Estaba obrero. La casa del señorito supongo que tendría un montón de habitaciones, ¿no? Claro, eso sí. Y camas, y De cocina. todo. Camas no tendrían nada que ver las camas que tendría con las que tenía. Todo lo que no teníamos, tenían ellos. ¿Qué vio usted allí en aquella casa de pequeño que le sorprendió, que no lo había visto nunca y que de repente lo vio allí y dijo, ¿esto cómo puede tener este hombre? Claro, las piscinas y las cosas. ¿Y la familia acudía mucho allí? ¿O estaba allí perenne su familia y él viajaba fuera? ¿O cómo era aquello? Nosotros íbamos temporeros. El tiempo de aceituna, pues se iba allí la familia a coger aceituna. ¿Qué tiempo podían quedarse allí en aquella casa? Allí podíamos 3 meses a coger aceituna. Tendría una extensión de aceituna también muy grande, ¿no? Para echar 3 meses allí, ¿no? Claro. Y entonces pues ya no veníamos a hacer la fiega y las cargas. Iban buscando un poco la campaña de cada cosa, ¿no? De cuando había aceituna en un lado, luego se iban a la cebada o al trigo en otra. ¿Cuánta gente podía trabajar en aquella finca de aquel señorito, de aquel González Marín de Cártama? ¿Cuántos jornaleros podía tener Allí el pueblo entero. Igual que aquí en Pizarra, que le he dicho que había 3 capitalistas,
pues trabajaba todo el pueblo con ¿Cuánta gente podía trabajar en la finca del señorito? 2.000 o 3.000 personas. ¿Y en la posada cuánta gente vivía? ¿En la posada donde estaban En ustedes? la posada eso ya había menos, porque se repartía la cosa. ¿Y en aquella posada tenían ustedes cierta comodidad? ¿Estaban bien o era un sitio...? No tenemos No había lujo como en la casa de al lado, supongo. la luz la pusieron un tardío. ¿Dormían todos juntos en una habitación grande? ¿Tenían un comedor común? ¿Cómo era aquello? Allí que teníamos era, por ejemplo, que dormíamos en la paja. No había cama ni siquiera. No dormían. teníamos ni cama siquiera. ¿Y cómo se trabajaba entonces la aceituna? ¿Qué se trabajaba también? ¿De sol a sol o cómo era aquello? Igual, 50 ¿Por kilo recogido a destajo? por kilo. ¿Qué podía hacer un jornalero de la aceituna en los años, pues me estamos hablando de los años 40, 50, ¿no? En los años 40, 50 podía ganar 20 pesetas 20 pesetas al día. al día. Cuando fuera un matrimonio con un par de hijos, eran 4 y 4 por 10, 40 a 10 pesetas, a 10 pesetas cada uno. A 10 pesetas cada uno. Hacían un dinerillo cuando hacían los 3 meses, Claro. para sacar para el resto del año tener algo y tirando, ¿no? Es como cuando se iba a mi abuela, se iba al pueblo de A Manilva, a Manilva, a coger uva. a coger uva, pues se contrataba y la pobre murió allí porque no tenía para enterrarla, Ni para traerla para acá y enterrarla, ¿no? como que no había todavía eso, pues se tuvo que enterrar allí. Allí mismo la enterraron, ¿no? Sí. Estaba la uva, estaba también, como me has dicho, Los cogollos. la siega, los cogollos. Las palmas, que se iban a coger la palma A Marbella, me ha dicho antes. a Marbella, a las chapas de Marbella. Tenían entonces una vida, sus padres y ustedes tenían una vida un poco itinerante, porque tenían que ir un poco moviéndose de un sitio a otro. Sí, porque pero tenemos que ir andando. ¿Cuánto podían echar, por ejemplo, en ir de aquí, de Pizarra a Marbella? De Pizarra a Marbella, 4 horas. Y a Manilva otro poco más. Manilva todavía a lo mejor podían echar 6 o 7. Claro. Entonces no había ni caballo, ni bestia, ni... Bueno, ustedes por lo menos no lo tenían, ¿no? Nosotros pues no teníamos un bodequillo para llevar Y tenían que echar allí todo lo que pudieran, ¿no? todo lo que pudiera. ¿Su padre fue una persona religiosa? No. ¿También heredó la idea de su padre? Es que lo que pasaba es que allí no había ni iglesia. Entonces se criaba un poco salvaje, entre comillas, ¿no? Salvaje. Y después ya pusieron una iglesia y pusieron una escuela y pusieron a poco a poco. Se fue un poco civilizando el pueblo, pusieron más cosas y hubo más oportunidades de un poquito más de confort, vivir un poquito más cómodo, ¿no? Claro. ¿Le contó su padre a qué jugaba cuando era niño? ¿A qué se jugaba? Si tenía tiempo para jugar, porque Sí, porque a los tutes eran poner 3 piedras y de pie y le tiraban piedras de quien arribaba y los que arribaban apuntaban los tantos. eso era Artute. Eso le contaba a su padre que jugaba de pequeño. A los tutes. Me estaba contando también que su padre era un poco encargadillo o encargado en la finca de este González Marín en Cártama. ¿Qué suponía el ser encargado? ¿Qué labores tenía que hacer su padre que no hacía el resto de trabajadores? Encargarse de la cuadrilla. Eso consistía en que tenía que llevar control, que tenía que llevar... ¿El control de qué tipo? ¿De ver si habían llegado a su hora a trabajar, de si salían a su tiempo? ¿A qué hora, cuando trabajaban las aceitunas, a qué hora podían levantarse? ¿A qué hora? De noche. De noche, ¿no? Y
hasta que la noche todavía. Hasta que llegaba otra vez la noche. La noche. Había un rato para comer al mediodía, ¿no? No. Ahí no había hora. Se llevaba uno la tarea y se comía la mitad de las veces andando. Y de aquellos trabajos de recolección que usted me está contando, ¿cuál era el más duro que podía realizarse? ¿Cuál era lo más duro? La siega era dura, ¿no? Por el calor. ¿La siega cómo era exactamente? Se hacía con un jocino, con una hoz, y se cogía puñado. Y se iba, y luego con esas haces de trigo, ¿qué se hacía? El trigo, pues, que iba con un patrón, y el patrón, pues uno tenía que sacar el trigo, y ahora el patrón tiene que llevarlo a la era, y bueno, ya tiene una... Y en la era lo tenían que cernir, ¿no? Que trillarlo, prepararlo. Cuentan también que las cuadrillas de segadores muchas veces dormían allí mismo, ¿no? En la era, ¿no? Sí. ¿Eso lo ha visto usted? ¿Lo ha...? Pero lo ha hecho yo. Ujú. Su padre trabajaba como encargado en esa temporada en la finca de este señorito, y luego aparte tenía sus trabajos por otra finca y demás. En esa otra finca lo llamaban a él, a su familia. ¿Cómo se ponían en contacto con la familia para que fueran a trabajar a tal sitio o a cual sitio? Pues sí, por mediación de mi padre, avisaba a uno y a otro, y entonces los llevaba para Cártama. Entonces su padre era un manijero, ¿no? Manijero. Los manijeros también tenían un trabajo un poco comprometido, ¿no? Claro. Porque tenían que estar bien con los trabajadores Y con el señorito. y con el señorito, ¿no? Claro. ¿Eso le supuso alguna vez algún problema? ¿Tuvo algún problema? Claro que tenía Sí, ¿no? problemas. ¿Los trabajadores se les sublevaría alguna vez? Oye, que no nos están pagando esto, que yo quiero cobrar. Claro. Pero eso ya muy tardío. ¿Había mujeres también en aquellas cuadrillas de trabajadores? ¿Había muchas mujeres también en las cuadrillas de jornaleros? Su madre, por ejemplo, trabajó en el campo. No, mi madre trabajaba en el campo. Su madre estaba en la casa con su... Estaba en la casa con los niños, para lavar la ropa y para... ¿Qué labores tenía una mujer de casa como su madre? ¿Qué tenía que hacer en el día a día de la casa? De 7 personas, pues ya ves. ¿Pero cuál era, qué era el día a día? ¿Qué le veía usted que tenía que hacer su madre todos los días? La comida, la ropa, los lavados. Y el arreglar la casa, antes que me ha dicho que las casas eran de piedra, ¿la de ahí de su casa era de piedra también? Tendría que fregar de rodillas, porque entonces no había fregona, ¿no? Claro, no había fregona. ¿Y cómo era su casa, la de ahí de la sierra, la de sus padres? ¿Era la misma de su abuelo? La misma de mi abuelo, que nosotros teníamos, mi padre tenía una y mi abuelo tenía otra. A mi padre, aproximadamente, blanqueado el suelo, como blanqueado para que pareciera que color de tierra colorada. ¿Y qué habitaciones tenía? ¿Era grande? No, tenía un par de habitaciones más. Un par de habitaciones. ¿Con qué había en esas habitaciones? ¿Para qué se utilizaba cada una? Para meter los dos. Supongo que una la utilizarían más de comedor, ¿no? Y otra a lo mejor más para dormir, ¿no? Claro. En la de dormitorio, ¿cuántas camas había? La cama de matrimonio. Solamente. ¿Y a dónde dormían los hermanos, los niños? Claro. En la otra. O sea, compartían habitación con sus padres. ¿Cuántos niños dormían en la misma cama? ¿Los 7? Los 7 no, porque... No coincidieron todos en la misma edad, ¿no? No, ¿Pero cuántos podían dormir en una cama? ¿Cuántos hermanos? podían dormir 7 u 8. ¿Y cómo se apañaban? Unos para arriba y otros para abajo, ¿no? Claro. Y sus padres tenían que dormir allá al lado también. Entonces, ¿cómo eran las camas? ¿Qué...? Eran de banco y tabla, los colchones de palma murilla.
Eso no vea, eso no era tan cómodo como los colchones de ahora, ¿no? Y en el comedor, por ejemplo, ¿qué había? ¿Cuál era lo que había allí? ¿Que había una mesa y una silla o...? Un taburete de esto, apañado. Silla para los niños, silla Para los mayores y una mesa grande, supongo, ¿no? ¿Cuánta gente se podía reunir en su casa a comer un día normal? Supongo que los 7 hermanos y el matrimonio. Sí. ¿Y eso cómo era? ¿Había cubierto, por ejemplo, entonces para todo el mundo que va, no? Cada uno comía por donde podía. ¿Cuáles eran las comidas habituales en la casa de unos trabajadores? ¿Qué se ponía diariamente? Pues sopa, un gazpacho, Puchero, supongo, ¿no? Potaje había de vez en cuando, ¿no? potaje, Todo con cosas que daba la tierra, ¿no? Que daba la... ¿Ustedes en la casa tenían también un pequeño terrenito allí cerca o al lado? ¿O tenían una pequeña huerta? No, nosotros no teníamos huerta. ¿Y tenían alguna corraleta con animales o...? Sí, algo teníamos. ¿Qué había antes en que se podía tener una familia? Una corraleta para tener los guardos. Podía tener 3 o 4, y alguna gallina y eso. Y los guarros supongo que se matarían en la época de la matanza, ¿no? ¿Cuándo es la época de la matanza? El tiempo de la matanza es a Pascua. A Pascua, ¿no? Supongo que es una fecha señalada, ¿no? La vida de una familia que vive del campo, eso, porque entonces se come algo más, ¿no? Claro. ¿Cómo recuerda las matanzas en su casa? ¿Cómo era? ¿Era un día alegre, festivo? ¿Se lo pasaban bien? ¿Comían...? Hombre, mejorcillo que el diario. Del guarro se aprovechaba todo, ¿no? Sí, el guardo completo. Y luego eso, ¿cómo lo guardaban? ¿Lo guardaban en algún sitio en la casa, en la alacena, No tenía ni para guardarlo. No teníamos nosotros nevera, no teníamos apaño. Y lo tenían a lo mejor un cuartillo o en algún sitio. El tocino lo metieron en un cajón y lo salaban. Lo salaba y la morcilla la cocía y ¿verdad? ¿Qué se sacaba del guarro? ¿Qué se saca además de morcilla y de tocino? Chorizo, supongo, del guarro se sacan muchas cosas, ¿no? Sí, claro. El jamón. Sí, pero eso ya fue saliendo después. ¿Su padre ya tuvo alguna divertimento, alguna afición? ¿Tenía, por ejemplo, era cazador, le gustaba o bajaba de vez en cuando al cine o al teatro por aquí? A trabajar. A trabajar todo el tiempo, ¿no? Se dedicó nada más que a trabajar. Estuvo muy poco tiempo en Barcelona, ¿no? Y luego de Barcelona mismo se fue al extranjero. A Francia, ¿eh? De allí dio el salto a Francia. ¿Francia a dónde? A París. En París estuvimos 4 años. ¿Por qué va a París? Porque teníamos más posibilidades de trabajo, posibilidades de trabajo. Yo trabajé allí en una fábrica. Una fábrica. Primeramente estuve trabajando de obrero y después ya me coloqué en la fábrica. ¿Y la fábrica Cinca? ¿Que era de coches? ¿Qué hacía en aquella fábrica? ¿Cuál era su trabajo? Allí hacían las ruedas, hacían los volantes. Estaba en una cadena de montaje, ¿no? ¿De qué coches? De la Finca 1000. Y usted se dedicaba en una cadena a poner a lo mejor las ruedas, ¿no? ¿Y cómo estaba aquello de pagado? ¿Estaba mejor en Francia, si estaba mejor que en España? No estaba muy pagado, ¿no? Tampoco, ¿no? No. ¿Y qué horarios tenía? ¿Era muy duro el trabajo? Sí. Pues de allí nos tuvimos que ir para el trabajo de ella porque ganábamos más en el trabajo de ella que en el mío. Pero, ¿y cuál era el trabajo? El trabajo de ella se dedicaba a la limpieza de las oficinas y yo con una máquina dando cera a la oficina. En una oficina en París también, ¿no?
¿En París, en el centro de París, en la afuera o dónde? Ahí, después ya, cuando conocimos París, ya lo recorrimos todo. Porque se colocaba uno ya, como yo tenía ya papeles, pues ya me colocaba en todos lados. Se colocaba en... Ya fue usted ciudadano francés. Se sacó la ciudadanía francesa. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar allí para sacársela? Allí tuve que estar los 4 años, eso. 4 años para que le dieran a usted los papeles Los papeles. como francés. Le dieron el pasaporte francés. No, el pasaporte francés no. Pero tenía alguna prestación más por llevar allí un tiempo, ¿no? Claro. ¿Cómo recuerda el choque de la cultura? Usted venía de la cultura española, de España, a Francia. ¿Qué había en Francia que no había en España en aquellos años? Pues empezando por los coches y después parece que no me lo saqué yo de allí para acá. Se juntó aquí en España tantos coches como en París. ¿Y como la ciudad, qué le pareció? ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo era París? Una ciudad magnífica. Me parece a mí y a todo el mundo que la ve. ¿Había muchos emigrantes españoles allí? Mucho. Había de la guerra. De la guerra había muchos que habían recalado allí. ¿Malagueño? ¿Encontró mucha gente de Málaga allí? Mucha gente de allí. Había allí en París trabajando, ¿no? Claro. Y luego vuelve otra vez a España, ¿no? Sí. Antes de eso, en Francia, me contaba la anécdota antes de que un día en el trabajo le dicen que si usted quiere pertenecer a un sindicato, supongo, ¿no? Sí. Y se hizo de un sindicato, Yo me apunté al partido de los obreros y ellos me apuntaron al Partido Comunista, que era lo que había entonces. Como emigrante fue del Partido Comunista. Sí. Y una vez que entró en España, ¿usted siguió perteneciendo al Partido Comunista? No, ya yo aquí ya no pertenecía. Aquí había problemas si pertenecía al Partido Comunista. Aquí cuando me vine a Cártama, a la estación de Cártama, que tuve 20 años, pues ya me apunté a un partido de comunista que había aquí. Pero entonces todavía eran los años 60, 70, tenía que ser de tapaillo también, ¿no? En tapaillo. ¿Cómo fue aquello? ¿Usted desarrolló luego la conciencia de que era un trabajador y que tenían que defender su derecho, ¿no? Supongo. Hombre, claro. ¿Y cómo lo hizo aquí cuando volvió? ¿Cómo se reunió con una serie de personas? No, yo es que cuando yo volví, ya había allí, aquí en la estación de Cártama, había ya un partido comunista. Y entonces quisieron apuntarme. Y entonces cuando yo vendí mis papeles, dije, bueno, y aquí este hombre tiene que meterlo de jefe, porque tenía yo Más tiempo que lo demás. Más tiempo que lo demás. Pero entonces en España no era legal el partido, ¿no? En España no era legal hasta que no vino Carrillo. ¿Y cómo se la apañaban ustedes? ¿Lo tenían que hacer clandestino, no? Clandestino, claro. ¿Y cómo eran las primeras reuniones? ¿Que dónde las tenían? Las reuniones las tenía cada uno en su casa. ¿Se juntaba el resto de personas y hablaban allí? Sí, hombre. ¿Dónde? ¿En la estación de Cártama había mucha gente del Partido Comunista o...? Sí. Eso en todos los pueblos había siempre Claro. gente, ¿no? Claro. Pero no lo podían manifestar públicamente, ¿no? Claro. ¿Tuvo alguna vez algún problema porque supieran que usted... No, porque nosotros no presentamos la cara. Nosotros íbamos a una manifestación a Málaga, pues no se preocupaba... Nadie de saber quiénes eran ni de dónde venían. Claro que no. ¿Fueron a manifestaciones durante el franquismo? No, durante el franquismo no. Después cuando vine de Francia, vine con este hombre que era traído aquí, con Miguel Esteban. Ese hombre, con ese fui yo unas cuantas veces a Málaga. Uh-huh. ¿Y cómo valoraría usted el franquismo? Usted que tuvo que emigrar tantas veces, irse fuera de su tierra para poder buscarse la vida.
¿Entiende que fue un periodo que no fue muy bueno para los trabajadores o cómo lo vio? No, No fue bueno para el trabajador, ¿no? para los trabajadores no. Según usted, no tenían la defensa la mejor que luego han tenido, ¿no? Claro que no. Y por eso tuvo que emigrar y de alguna manera desarrolló esa conciencia de trabajador, ¿no? Después de desarrollarla para poder hacer algo. Y cuando usted se hizo del Partido Comunista en Francia, coincidiría que entonces en Francia el Partido Comunista era muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Recuerda allí en París manifestaciones o movimientos? Sí, muchas manifestaciones. ¿Participó usted en alguna? No, porque ¿A usted no le gustaban los follones ni la...? yo no, es que no podía porque te echaban a la calle. Tampoco podía señalarse allí en Francia. Claro. Pero sí había movimiento, allí sí era legal y allí sí se podía manifestar públicamente, ¿no? Hombre, eso ya eran los de la guerra. Que había muchos republicanos entonces allí Exactamente, exiliados, ¿no? exactamente. Ujú.